Eh, bueno, el día de hoy vamos a tener la tercera sesión del curso de ciberseguridad en la gestión pública en un minuto que comparto. Buenas noches nuevamente. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede visualizar? Sí, profesor, se ve muy bien la pantalla. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Antes disculpen por el pequeño retraso. Ya estamos aquí. A ver, continuando con el desarrollo del curso de ciberseguridad en la gestión pública, Y dijo lo protegiendo que la pasó. información del Estado. Enrique, buenas noches. Ok. Este tercer tema que vamos a ver en esta semana lleva por nombre gestión de riesgos de seguridad de la información. Gracias, Teresa. Comencemos. A ver. Para este tema, vamos a comenzarlo con la siguiente pregunta y necesitamos responderla, ¿no? ¿Por qué es importante la gestión de riesgos en las organizaciones? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es importante? Bueno, primero, ¿creen que es importante gestionar riesgos en las organizaciones? De ser así, ¿por qué creen que es importante esto? Eh, ¿A qué les ayuda? ¿Qué valor le genera a las organizaciones la gestión de riesgos? Y específicamente la gestión de riesgos por lado de seguridad de la información, ¿no? Estoy presentando justamente el Menti para que puedan ir ingresando una lluvia de ideas. Para ingresar al Menti ya sabemos que tenemos que ingresar a la web, colocar menti.com y digitamos este código. O la otra opción es escanear este QR que vemos en pantalla y podemos ir respondiendo el- la pregunta de esta clase, ¿no? Para ir sabiendo qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente, ¿no? ¿Por qué es importante la gestión de riesgos? Chicos, ¿estamos por ahí? Tienen sus audios activos para que puedan participar. Sí, o si no, ingresen, como les digo, al Menti, podemos ir llenando. Prevención y preparación, Iván. Sí, la gestión de riesgos nos va a ayudar a prevenir y prepararnos frente a estos escenarios, a estos eventos que pueden afectarnos negativamente a las organizaciones, ¿no? La gestión de riesgos aporta valor, sí, sí, la gestión de riesgos ayuda mucho a las organizaciones, eh, les genera valor, eh, es muy importante. Vamos a verlo porque en unos minutos, pero la gestión de riesgos es uno de los procesos que en la actualidad, en el transcurso de los años, ha venido tomando más valor y en la actualidad es un proceso con mucho, mucho valor en las organizaciones, ya que si es que no se realiza primero una correcta identificación de riesgos, eh,
el negocio, la organización puede sufrir daños, que en muchos casos las consecuencias pueden ser hasta que cierren su negocio en organizaciones privadas y en organizaciones públicas, eh, pérdida reputacional o sanciones administrativas o hasta penales para los funcionarios. Evitar el robo informático, otorga valor, sí. Sí, chicos, a ver, anímense algunos otros detalles que se le viene a la mente cuando escuchan la importancia de la gestión de riesgos, es importante, el por qué. Bueno, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Ok, para tratar este tema de la gestión de riesgos de seguridad en información, lo primero que tenemos o necesitamos conocer es, el primer paso de una gestión de riesgos es la identificación de los activos de información. eh, es la base. Identificar activos es la base para poder gestionar de una manera correcta los riesgos de seguridad de la información. Entonces, ¿qué es un activo? Recuerdo que lo vimos rápidamente en la primera clase y aquí ya lo vamos a detallar un poquito más, ¿sí? Un activo es algo de valor. Recuerden esa palabra, valor. Algo que para la empresa, para la organización, eh, le significa que vale, que tiene eh, tiene cierto peso, cierta necesidad, de que sin eso la organización puede comenzar a tambalear, a que sus procesos comiencen a fallar. eh, eso es un activo, ¿ya? Es algo que tiene valor y es tanto tangible como intangible. O sea, no necesariamente un activo tiene que ser algo físico. Digamos, un informe físico es un activo, sí, pero no necesariamente tiene que ser algo físico, ¿sí? O algo tangible. Y un activo vale la pena proteger. ¿Y qué incluye? Y justamente aquí ya vemos he colocado y detallado cinco como que categorías de activos como para que nosotros vayamos entendiéndolos. Por ejemplo, personas, o sea, activos, personas, nosotros como colaboradores de las organizaciones, ustedes como asistentes, especialistas, colaboradores en general, son activos para sus organizaciones. La infraestructura tecnológica en sí, llamemos las oficinas físicas, el ambiente físico, los servidores, si ya hablamos a nivel de tecnología, o las redes de datos, ¿no? Son activos para las organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué una red de datos? Porque si se cae la red de datos, simplemente la organización eh, pierde conectividad, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy con mi equipo de escritorio laborando en el área de tecnología de una municipalidad y mi equipo que está conectado a través de un cable de red a toda la infraestructura de red de la organización, pierde esa conexión, cortan el cable, eh, dejo de operar, ¿no? Yo como colaborador dejo de aportarle valor a la organización porque no estoy ayudándola a conseguir sus objetivos estratégicos, ¿no? Y por tanto, ¿por qué pasó esto? Porque la red a la que estuve conectado sufrió algún imperfecto, ¿no? Algún imprevisto. Entonces, por ello es que la red también es un activo. A nivel de finanzas, los presupuestos, los ingresos que se detallan o que tiene una organización. La reputación de la institución también es un activo intangible, justamente es un claro ejemplo de un activo intangible, ¿sí? Y la información. No sé si recuerdan la primera clase que vimos muy a detalle este concepto de información, ¿no? Llamemos documentos físicos, digitales, en los cuales, si hablamos de documentos físicos, pueden ser contratos, eh, lineamientos, procedimientos establecidos en una organización.
Y aquí un punto a resaltar, hasta el momento hemos visto el concepto de activos en general y específicamente activo de información es cualquier información o recurso relacionado con la información que tenga valor para la organización. Por ejemplo, un activo de información es eh, una orden de servicio que nosotros hemos, quizás el equipo de logística de alguna institución pública, de alguna entidad pública, ha elaborado para que un tercero ofrezca un servicio, ¿no? Entonces, esta orden de servicio viene a ser un activo de información, ya que eh, tiene valor para la organización, para la empresa. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que aquellos recursos relacionados con este activo también son incluidos en este concepto de activos de información, ¿sí? Para poder entender este concepto de activos, les he traído algunos ejercicios para poder desarrollarlos juntos y ahí sí voy a necesitar de su intervención, por favor. Vamos a verlo, ¿sí? Aquí es el primer escenario que se está planteando. Dice, bueno, el ejercicio es plataforma de trámites en línea. Les recuerdo que la pandemia fue uno de los desencadenantes para que las instituciones públicas en el Perú, eh, como mínimo, dispongan de un sistema para que las personas, los ciudadanos, puedan ingresar eh, los diferentes trámites que requerían, ¿no? Y recuerdo mucho que en ese momento, en el año 2020, muchas de las instituciones comenzaron a implementar su plataforma de trámites documentarios, su plataforma de trámites en línea, su mesa de partes, ¿no? Y este ejercicio tiene relación con ello. ¿Qué se menciona? A ver, una municipalidad permite a los ciudadanos registrar trámites y pagar tasas desde una plataforma web. Por ejemplo, cuando un ciudadano requiere, eh, digamos, tramitar su licencia de funcionamiento para su negocio, ¿no? Entonces ingresa a esta plataforma y registra su trámite, ¿no? La información, dice, se guarda en una base de datos, en la nube. La pregunta para este escenario es, ¿qué activos identificamos aquí, no? No necesariamente activos de información, sino activos en general. Recordemos que el concepto de activos es todo aquello que tiene valor para la organización. ¿Ustedes qué activos identificarían en este escenario? Es un escenario bastante corto, pero podemos identificar muchos activos. No sé si es que desean participar, tienen los audios habilitados para poder, a ver, la municipalidad permite a los ciudadanos registrar trámites y pagar tasas. La información se guarda en una base de datos en la nube. Por ejemplo, algo que está aquí bastante explícito, base de datos, ¿no? Recordemos, base de datos es un activo, es justamente el lugar. Ujú, correcto, base de datos, José. Archivos digitales, sí, sí, correcto. Justamente esos archivos que son los que va a cargar el ciudadano, ¿no? La red, por supuesto, ese es un buen punto, José. Justamente eh, José menciona red, y es correcto, ¿no? Aquí en el escenario como tal no se especifica que necesita de una red, o no está, el término red no está detallado, ¿no? No lo vemos. Sin embargo, es correcto que para que esto funcione, para que una plataforma web funcione, necesita estar conectado a la red, ¿no? Sí. Datos sensibles. Sí, datos sensibles, por ejemplo, si es que este ciudadano ingresa un trámite, lo mínimo que va a detallar es,
por ejemplo, su nombre, sus nombres completos, ¿no? Y recordemos, nombres completos, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, es un dato personal de una persona, ¿no? Y es más, algunas organizaciones definen el nombre como datos de alta criticidad. O sea, sí o sí los datos sensibles es uno de los activos que tenemos en este escenario, ¿no? La aplicación web como tal, sí. La aplicación, la plataforma web que se menciona es un activo. La base de datos de los contribuyentes, correcto, más a detalle. La base de datos de tasas, la base de datos de pagos. Sí, sí, muy bueno, Luis. Perfecto. Aquí tenemos otro escenario en el cual eh, este escenario es control de asistencia del personal. Es también un escenario bastante típico en las organizaciones, en las entidades públicas. Siempre vemos que se tiene un sistema de marcación en el cual el personal CAS, por ejemplo, necesita estar marcando su hora de ingreso, su hora de salida, ¿no? Entonces, en este escenario, planteamos que una entidad pública utiliza un sistema biométrico para registrar el ingreso y salida de los empleados mediante huella digital. Ese es el escenario. Ahora, de cara a este segundo escenario que se plantea, ¿qué activos de información, bueno, activos en general, podemos identificar? El edificio municipal, la base de datos, biométricos, la base de datos en sí, la red, los empleados. Correcto. Sí, José. El sistema biométrico, Juan. Los lectores biométricos, correcto. Sí, buen punto. Los lectores, que son estos aparatos en donde ingresamos la huella, o en este caso puede ser hasta el selfie, el rostro de una persona, ¿no? ¿Qué otro activo podría estar aquí? Eh, el sistema biométrico, la misma huella digital, recordemos que es un dato, los datos biométricos, claro, está dentro de la categoría de datos biométricos. eh, la misma red en donde uno se conecta. Y aquí tenemos un último escenario para ya terminar de entender un poquito más esto. La red eléctrica, sí. En este último escenario vemos, estamos colocando aquí como título historias clínicas electrónicas, que es un tema que actualmente en Perú, recuerdo que hay algunos proyectos en los cuales se espera tener estas historias clínicas y los proyectos que he visto, por ejemplo, quieren agregar ahí alguna tecnología adicional tipo blockchain para que estas historias se mantengan inalterables y tengan un tema de seguridad bastante alto, ¿no? Aquí en el escenario que planteamos, indicamos que el Instituto Nacional Materno, los médicos registran la información de cada paciente en un sistema de historias clínicas, accesible desde las computadoras del hospital. Es un escenario también bastante simple y general, en el cual indicamos que los médicos, que son estas personas que van a realizar esta historia clínica, registran su información en un sistema, o sea, en una plataforma web. eh, y la cual puede ser accedido desde cualquier equipo computador del hospital. ¿Cuáles son los activos de información y activos en general que ustedes identifican? El hospital, la red local, la base de datos, el sistema de historias, que es la plataforma web, las PCs, laptops, los doctores mismos, correcto. Y José, y en este último, ¿cuál sería el activo de información específicamente? ¿Cuál crees tú que sería el activo de información?
Perfecto. Sí, la historia es el activo de información. Juan, los equipos de red y telecomunicaciones, correcto. Todo, para que funcione todo sistema, necesita una plataforma, una infraestructura tecnológica. De acuerdo. Equipos de cómputo, el conocimiento de los usuarios. Está bueno, está bueno. No sé, chicos, si todos en la clase estamos teniendo claro este concepto de activos porque es la base para lo que sigue, que es la evaluación de riesgos y el tratamiento de riesgos que es a posterior. ¿Sí? El activo es la base para poder uno después hacer un análisis de riesgos y posteriormente hacer un tratamiento de riesgos, ¿no? Tengamos ello en cuenta. Ok. Aquí les traigo un ejemplo real de cómo, de acuerdo a... Recordamos la clase pasada vimos la NTP ISO 27001 2022 y como parte de esta NTP, ustedes van a ver en los controles del anexo A eh, que en uno de los controles se pide también mapear los activos de información. Y justamente aquí les traigo un ejemplo de cómo se vería un documento que tiene mapeados los activos de información de una empresa, ¿no? Eh, Tiene, por ejemplo, el nombre del activo, lo que ustedes han dicho, ¿no? Las bases de datos. En este caso es una empresa también del sector público del Estado. Es una empresa que tiene una base de datos llamada concursos, tiene las bases de datos clásicas del SIGA-SIAF. Aquí se ha colocado en general servidor de aplicaciones. Si es más detallado sería mejor, sino que no quería dar mucha información de la empresa. El servidor específico del backup de la información, el firewall como tal, el router, el switch. Las personas que son de tecnología me van a entender esos detalles. Tienen, por ejemplo, un lector biométrico, el sistema operativo de uno de los servidores. eh, si se dan cuenta, es una lista en la cual tenemos el nombre del activo y un código que asocia este activo. Y listo, ese es el inventario de activos que puede tener una organización y con esto cumples uno de los controles que exige la NTP ISO 27001 que vimos la semana pasada. Ok, eh, como segundo punto, una vez que ya tenemos mapeado cómo hacer una identificación de activos, el segundo punto es realizar la evaluación y análisis de riesgos, ¿sí? Eh, para ello tenemos que tener en cuenta el concepto de riesgos. A ver, según ISACA, que es uno de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, define al riesgo como la combinación entre la probabilidad de que ocurra un evento y el impacto que tendría este evento de ocurrir. ¿Sí? ¿La probabilidad qué es? La probabilidad es la tasa de ocurrencia con la cual algo podría suceder. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el hecho de que una persona externa a la organización acceda a información del CIAF eh, tiene una probabilidad de que de que se pueda manifestar 2 veces al año, por ejemplo. ¿Cómo determinas esa probabilidad? Generalmente en organizaciones ya un tanto maduras se maneja, se gestiona un documento en el cual uno va ingresando los incidentes que va presentando durante un año, durante cierto periodo. Y en base a esa base de datos de incidentes, uno puede ir ya determinando, haciendo todo un histórico, digamos, y podemos tener
un documento base para estimar la probabilidad de que algo suceda, de que un evento suceda y en este caso de que un riesgo logre manifestarse, ¿no? Entonces, esa es una opción en organizaciones maduras, en organizaciones que se está empezando con todo este tema de realizar un sistema de gestión de seguridad de la información y parte de ello es este concepto de riesgos. Lo que se suele o cómo se suele trabajar se utiliza mucho a las personas, el famoso término criterio de experto, el, o también le llaman como la opinión de un experto en esta materia, ¿no? Entonces, esta probabilidad puede ser determinada en base a una persona que tiene experiencia en esta parte de riesgos y esta persona les va a dar el sustento del por qué un escenario, un evento puede ocurrir una, dos, tres veces o quizás ninguna vez al año, ¿no? Y respecto al impacto que podría generar, el impacto se refiere a la consecuencia que de manifestarse el riesgo le pueda afectar a la organización. Por ejemplo, si es que sucediese, si es que un tercero logra acceder y manipular datos del CIAF, ¿qué consecuencia podría tener esto para la organización? Eh, una de las consecuencias es que si es que vienen a hacernos una auditoría, por ejemplo, el órgano de control interno, y nota un descuadre a nivel financiero, ¿cuál va a ser la consecuencia? Una sanción, ¿no? Quizás primero una advertencia, pero si no tenemos manera de poder hacer una trazabilidad y poder lograr solucionar el tema, nos pueden imponer una sanción al funcionario responsable del CIAF en la organización, ¿no? Generalmente el gerente de tecnología en información, ¿no? Les puede llegar a imponer una sanción administrativa, por ejemplo. En organizaciones privadas, ya el tema no viene por simplemente una sanción, es más, no se habla mucho ahí de sanciones eh, a los funcionarios, sino que ahí ya se habla de sanciones económicas que imponen los reguladores, ¿no? Por ejemplo, si es que se elimina cierta información, tipo la data de clientes, si hablamos en una entidad financiera, el regulador puede llegar a imponerte sanciones muy, muy altas, ¿no? Llamemos 50, 100 UITs por eliminar datos de los clientes, datos que tú deberías de almacenar y custodiar, ya que hay una normativa que te dice que uno tiene que salvaguardar la información de sus clientes. Entonces, el riesgo se enuncia así, recordemos, probabilidad y impacto o consecuencia. Es la multiplicación. Generalmente en todos lados nosotros vamos a encontrar cuál es la definición de riesgo. Es la probabilidad de que ocurra algo contra el impacto que éste podría generar de ocurrir. Pero esto, para mejor entendimiento, yo le agrego algo adicional. Recordemos, el riesgo es un escenario a futuro. Siempre un riesgo es a futuro, nunca es a presente. En el presente, si es que tenemos algo, es un problema, no es un riesgo, ¿sí? Es un incidente que después se puede convertir en problema. Sin embargo, un riesgo siempre es a futuro, recordemos. Y si ocurre, si logra manifestarse este riesgo, ¿qué puede generar? Puede afectar generalmente de manera negativa al negocio o a la organización. Hay muy pocos casos que pueda afectar de manera positiva. Por eso, pero también cabe mencionarlo, pero generalmente uno cuando hace su identificación de riesgos, generalmente uno se pone a pensar en qué es lo que puede afectar a la organización de manera negativa, ¿no? Entonces recordemos eso, riesgo, probabilidad, impacto de que ocurra algo y recordemos que es a futuro.
nunca es a presente, nunca es en la actualidad. En la actualidad no lleva el nombre de riesgo, lleva el nombre de incidente y si es un incidente repetitivo se convierte en un problema. Uno de los aspectos más importantes al momento de poder, o al hablar de riesgos en seguridad, es cómo vamos a redactar un riesgo. Y generalmente aquí es donde se ve bastantes inconvenientes y es uno de los temas que en general eh, nosotros vemos que se dificulta para las personas, ¿no? Que quizás no tengan mucha experiencia en esta materia. Y para eso les traigo aquí algo, digamos, una fórmula que me funciona mucho, lo aplico en mi día a día y de acuerdo a diferentes instructores con muchísima más experiencia, es una fórmula muy buena y siento que con esto ustedes también van a llevarse el conocimiento de cómo redactar de manera correcta un riesgo. Porque muchas veces creemos erróneamente que un riesgo es X cosa, es Y cosa y al final nunca llega a ser un riesgo. Así que la redacción de un riesgo es un punto muy importante. Para redactar un riesgo, recordemos tres cosas: causa, evento y consecuencia. La causa de que algo suceda, el evento que es justamente lo que va a ocurrir y la consecuencia que es, si es que ocurre esto, ¿qué sucede? Entonces, aquí he colocado unas preguntas que nos van a ayudar a identificar cada uno de estos puntos. La causa. ¿Por qué podría ocurrir el evento? Ustedes se hacen esta pregunta y es muy probable que logren llegar a la causa. Recordemos, generalmente las causas están o van por el lado de los procesos, la tecnología o las personas. El evento. ¿Cómo identificamos el evento? Y bueno, ¿qué podría ocurrir? Es la pregunta clave, ¿no? Y aquí en evento, términos comunes, exposición a algo, el robo de algo, el acceso a algo, a la información, la modificación de algún dato, por ejemplo. ¿Sí? Y la consecuencia, que es lo que sucede post se manifiesta este evento, puede ser una consecuencia legal, una consecuencia a nivel de reputación, puede afectar este triángulo de los tres pilares de seguridad de la información que habíamos conversado en la clase pasada, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. O puede tener un impacto, una consecuencia financiera, alguna multa. Entonces, teniendo en cuenta estos tres puntos, nosotros vamos a lograr redactar un riesgo y créanme que la redacción de un riesgo es muy importante porque eh, en general he visto, y yo al principio me pasó igual, redactar un riesgo no es algo tan fácil. Ok, aquí les traigo un ejemplo. Eh, no contar con cláusulas de seguridad en los contratos con proveedores, causa, podría generar que un tercero acceda o manipule indebidamente datos financieros, del CIAF, por ejemplo, afectando la confidencialidad y la reputación de la entidad. Recuerdan que en la primera clase les mencioné y vimos en las primeras clases el concepto de amenazas, que iba relacionado con ciberamenazas y las ciberamenazas que teníamos, los malware, ¿recuerdan? Teníamos otra ciberamenaza tipo el mal uso de la inteligencia artificial, no sé, los ransomware, que era otra categoría de los malware, un tipo de malware. Y les dije de que ese término lo íbamos a utilizar más adelante y justamente aquí para enunciar un riesgo, conocer o saber identificar una amenaza es necesario, ¿sí? Y la vulnerabilidad, recuerdan que les mencioné, vulnerabilidad sinónimo de qué, de debilidad, ¿no? Y justamente este va a ser la base para poder identificar la causa que puede generar un riesgo.
También les había mencionado que una buena manera o una buena práctica que se utiliza, eh, por ejemplo, si es que uno tiene que realizar algún trabajo de investigación, una de las metodologías que uno suele utilizar para poder identificar la causa de algo es eh, los famosos cinco porqués, que simplemente es agarrar y si tienes aquí un evento, un problema, preguntas, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué ocurrió esto? Y te comienzas a cuestionar, a ver, ¿por qué ocurrió esto? Porque no se contaba con cláusula de seguridad. ¿Y por qué, no sé, por qué también pudo haber ocurrido esto? Por qué manipularon indebidamente los datos financieros? ¿Por qué no se tenía una herramienta que permita bloquear la manipulación de datos, ¿no? En cierto sistema. Y así uno se comienza a preguntar, ¿por qué pasó esto? Después, ¿por qué ello? Y así uno va identificando y vamos a llegar a la causa de lo que originó este evento. Entonces, teniendo en cuenta ello, en este enunciado de riesgo, nosotros vemos que el activo son los datos financieros, ¿sí? Los datos financieros, si queremos, podemos ser mucho más específicos y podemos decir, no sé, los nombres y direcciones de las personas, o los nombres y los números de cuenta de las personas. ¿Cuál es la vulnerabilidad? La debilidad que vemos es el que el contrato no tuvo cláusulas de seguridad, podemos llamar también cláusulas de confidencialidad de la información, o simplemente una cláusula que se me ocurre que indique que el proveedor no debe de divulgar la información a la que puede tener acceso como parte del servicio, ¿no? ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza en este caso es que el tercero manipula de manera indebida los datos, ¿no? Teniendo en cuenta ello, el enunciado de riesgo, y hago aquí un paréntesis, el enunciado de riesgo es, es todo, es, si es que a nosotros nos preguntan, hey, ¿cuál es el riesgo? O sea, identifícame, mapéame los riesgos de tu organización. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a responder? Justamente el enunciado del riesgo, ¿no? No contar con cláusulas de seguridad en los contratos con proveedores podría permitir el acceso o manipulación indebida de información confidencial, afectando la confidencialidad y la reputación de la institución. Y esto sería el riesgo eh, redactado y que uno detalla eh, en las matrices de gestión de riesgos, ¿sí? Estas dos líneas es un riesgo ya redactado y que uno puede tranquilamente colocarlo en esta matriz de gestión de riesgos que nos piden como parte de la ISO 27001. Vamos a ver más ejemplos de esto para que quede un poquito más claro. Igual recuerden, causa, evento, consecuencia. A ver, aquí nos estamos, primero, ¿cuál es el activo? El activo son los registros financieros nuevamente, lo podemos ser ahí más detallosos. La amenaza, usuarios no autorizados o con privilegios innecesarios. Y la vulnerabilidad, accesos que no se revisan o no se actualizan de manera periódica. ¿Sí? Entonces, este escenario plantea que debido a que los accesos al sistema SIAF no se revisan ni actualizan periódicamente y algunos usuarios mantienen credenciales activas pese a cambios de funciones o rotación de personal, un usuario no autorizado o con privilegios innecesarios podría realizar modificaciones indebidas en los registros, ocasionando alteración de la información contable, posibles observaciones por parte de la Contraloría, el órgano de control institucional interno, y pérdida de integridad de los datos. ¿Sí? Y el enunciado de riesgo es la unión de estas tres partes.
Entonces, recordemos, para poder redactar de manera correcta un riesgo, necesitamos identificar tres cosas: causa, evento y consecuencia. Si se dan cuenta, la causa generalmente comienza con un debido a esto o debido a que no contamos con ello o el no contar con esto. Son las frases o los conectores que comúnmente vamos a ver al tratar de identificar la causa de algo. El evento es lo que ha ocurrido o lo que podría ocurrir, disculpen, lo que podría ocurrir. En este caso es un usuario no autorizado con privilegios innecesarios y la consecuencia es lo que pasaría si es que ocurriese. ¿Qué es lo que necesitamos sí o sí tener en cuenta al identificar o tratar de denunciar o escribir un riesgo? Es el activo, la amenaza y la vulnerabilidad. Con esto, teniendo en cuenta ello, ustedes van a poder redactar un riesgo y van a poder ya identificamos los activos y vamos a asociar el activo con el riesgo eh, que podría ocurrir en cierto a futuro, ¿no? Este riesgo está relacionado a este activo que ya identificamos. Teniendo en cuenta ello, vamos a ver algunos ejercicios porque la única manera de poder aprender a redactar un riesgo es viendo ejemplos. Y acá tenemos un escenario. En el área de contabilidad se usan computadoras que no han recibido actualizaciones de antivirus desde hace más de 6 meses. Algunos usuarios descargan archivos desde correos personales o memorias USB sin verificación. Ese es el escenario, ¿sí? Recordemos, causa, evento y consecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Primero, el activo. Si hacemos referencia al ejercicio que hicimos hace unos 10, 15 minutos, hay que identificar el activo y en este caso el activo de información que es el que se va a ver afectado eh, en este riesgo o el que vamos a necesitar evaluar en este riesgo. La amenaza, hay que identificar la amenaza, puede que no esté explícitamente detallada y podemos ahí volar un poco con la imaginación. Y las vulnerabilidades, vulnerabilidad o vulnerabilidades. Recordemos que los escenarios pueden tener más de una vulnerabilidad, porque al final la vulnerabilidad es una debilidad que puede tener algún sistema, alguna plataforma o algo. Entonces, nada, comencemos por favor. Liliana, no sé si es que tienen activo el audio los participantes para poder recibir su... O quizás no se ha entendido muy bien cómo detallar o enunciar un riesgo. Activos, computadora. Sí, la computadora es un activo. Quizás no es el activo de información. Recordemos, activo de información es, está muy relacionado a la información digital o física que pueda darse en el escenario, ¿no? Por ejemplo, contratos, por ejemplo, historias clínicas. La amenaza, ataque de virus, sí, perfecto. El ataque de un virus es una amenaza. Y correcto, como en el escenario estamos indicando que no se tienen antivirus actualizados, perfecto. El servidor de base de datos, eh, en este caso, no vendría a ser tampoco el activo. Quizás aquí el activo no está detallado, no se especifica, es algo más tácito.
Correcto, ser atacado sí. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos suponer que el activo de información puede ser, eh, no sé, un balance contable, un estado financiero, podría ser un activo de información en este escenario, ¿no? Y la vulnerabilidad, el falta de contrato de actualización de antivirus. Claro, colocándonos en la situación de que el, el servicio de antivirus lo tenemos quizás terciarizado, y que en el contrato no se haya detallado que se tiene que actualizar con cierta periodicidad. Sí, sí, una debilidad es que no esté detallado eso en el contrato, por ejemplo. ¿Algunas ideas más, chicos? Estimados, ¿alguna idea más respecto a cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que podemos ver en este escenario? El inventario de la compañía. ¿El inventario de la compañía te referirías, Daniel, a como activo, al inventario de documentos, archivos dañados por base de datos por UCB? Sí, Daniel. Sí, sí, sí. Sí, o sea, el inventario en sí, que es un documento, sí, sí es considerado un activo de información. Sin embargo, aquí, claro, nos tendríamos que colocar en el escenario de que en el área de contabilidad alguien tenga el inventario de documentos, por ejemplo, en su computador, ¿no? Ahí Rocío pregunta cómo se puede dar seguridad a la información en la nube. Eh, para responder esa pregunta es algo bastante amplio, ya que teniendo en cuenta que la nube es un entorno tecnológico que está fuera de tu organización, o sea, que tú no lo administras, para dar seguridad a esto se tienen que establecer un conjunto de controles, se pueden establecer, ¿no? Llamemos eh, que la infraestructura que respalda esta nube esté actualizada, por ejemplo, ¿no? Haciendo relación con este punto, porque podemos comprar o alquilar un espacio en la nube y nos pueden dar un servidor sin el antivirus actualizado, por ejemplo. Entonces, uno de los controles que tendríamos que tener básicos es que toda la infraestructura, los software que tengan instalados en esta infraestructura que estamos alquilando, estén actualizados. Otro punto de seguridad es, depende tipo de nube, ¿sí? Porque hay tres tipos de nubes muy marcados en el mercado. Infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. Por ejemplo, si hablamos de un tema de plataforma como servicio, ya nosotros nos despreocupamos de cierta parte de seguridad. Sin embargo, el tema de configurar qué permisos tiene cada usuario es algo que todavía nosotros tendríamos que gestionar, ¿no? Entonces, otro de los controles para dar seguridad en la nube es llevar una correcta gestión de los roles y usuarios que vayamos a tener en nuestra plataforma, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un usuario administrador porque necesitas realizar un conjunto de funciones, pero otros usuarios de tu organización no deberían de tener el mismo rol administrador, ¿no? Porque podría hacer muchas cosas, tipo modificar tu información o llevarse la información de tu empresa, ¿no? Entonces, sí, para dar seguridad
a la información en la nube es un tema bastante amplio que sería, si es que se quiere tocar algo más específico, traemos un escenario bastante detallado y en base a eso podríamos proponer controles, ¿no? Para poder este, mitigar ahí algún tema de riesgo respecto a la nube. Ok, justo continuando con esto, lo que habían mencionado, los archivos, las estaciones de trabajo misma que también se mencionó, son los activos que vemos en este escenario. La amenaza, eh, una, un software malicioso, un ciberatacante remoto, llamemos software malicioso a un malware, por ejemplo, lo hemos visto en la primera clase. Y la vulnerabilidad se menciona, ¿no? El antivirus desactualizado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos tres puntos, nosotros ya podemos ir enunciando el riesgo, ¿sí? Teniendo en cuenta causa, evento y consecuencia. No sé si alguien se anima a darnos el enunciado de este riesgo. Recordemos que no necesariamente es una respuesta a la correcta, sino que en el caso de riesgos, como les había mencionado, eh, va a depender mucho de la perspectiva de cada persona al visualizar el escenario, al leer el escenario, porque cada uno de nosotros va a tener un enfoque distinto y vamos a plantear riesgos distintos, vamos a enunciar riesgos de manera distinta. El objetivo es enunciarlo de una manera correcta para que cuando sea necesario quizás detallarlo en nuestra organización, estemos cumpliendo y estemos verdaderamente enunciando un riesgo y no alguna otra cosa que no llega a ser riesgo, ¿no? A ver si es que se animan a colocar un posible enunciado, por ejemplo, posibles o debido a que los antivirus de las computadoras del área contable se encuentran desactualizados. ¿Qué podemos ver? Esa es la causa, ¿no? Debido a esto, el evento, ¿cuál puede ser? Justamente está relacionado a la amenaza, ¿no? Un ciberatacante puede conectarse y puede extraer información. Ahí está José. Debido a la falta de actualización de antivirus, un usuario podría descargar archivos. ¿Ven? Yo estaba diciendo el ciberatacante, sin embargo, la perspectiva de José es un usuario podría descargar archivos infectados, causando un ataque y perder información. Perfecto. Se dan cuenta que eso es lo que les mencionaba. O sea, mi perspectiva, que yo lo puedo relacionar con un ciberatacante que puede ingresar, que es el evento, ¿no? El ciberatacante ingresa y extrae información. La perspectiva de José es un usuario descarga algo infectado. Y obviamente el computador a, se va a ver afectado porque no tiene el antivirus actualizado, ¿no? Que es la causa del riesgo. Sí, perfecto, José. Ese es un riesgo, lo que acabas de detallar acá. Aquí también, por ejemplo, tengo un ejemplo, otro ejemplo de riesgo, denuncia de riesgo en este caso, ¿no? Debido a la falta de actualización y control del antivirus institucional, es la causa, se podría infectar una estación de trabajo con malware o ransomware, ¿no? Ocasionando la pérdida de información contable. Eh, Como ven, bajo este escenario podemos enunciar más de un riesgo. No necesariamente esto que yo estoy escribiendo aquí es lo correcto. Ya hemos visto que José nos ha enviado por chat otro enunciado de riesgo que está bueno y una matriz de riesgos cuando nos piden como parte de la implementación de la 27001, nos piden ahí detallar los riesgos asociados a cierto activo. Y justamente vale esto, ¿no? Tener aquí un escenario de riesgo, José tiene otro, tu compañero tiene otro. Y así podemos tener más de un riesgo asociado a un solo activo.
Hay dos preguntas en el chat, una de Rocío y otra de Víctor. Ahí los vamos a ver en unos minutos, ¿sí? Para no desviarnos mucho del tema de riesgo, lo revisamos en unos minutos. Ok, aquí hay otro escenario que quisiera también que analicemos y identifiquemos los elementos primero que deberíamos de tener en cuenta para poder mapear un riesgo y luego hacemos la práctica de enunciar el, el riesgo. Ok, en ese escenario se dice los expedientes de contrataciones y licitaciones se guardan en archivadores abiertos dentro del área de logística, accesibles a cualquier visitante o personal que pase por allí. No hay registro de préstamos ni control de copias. Si se dan cuenta, este es un escenario más físico. Ya nos estamos saliendo un poco del lado tecnológico para tener en cuenta que lo que vimos al principio, ¿no? Al principio de todas estas clases, seguridad de la información es todo el paraguas, ¿sí? Y acá nosotros estamos identificando riesgos de seguridad de la información o relacionados a la seguridad de la información. Y los documentos físicos son activos que están dentro de la seguridad de la información. Entonces, en este escenario nos están diciendo de que se tiene el expediente de contrataciones. Agustín, ahí al terminar la clase vamos a responder las tres preguntas que van llegando, por favor. Se me pasó. Ahí le respondo. Dígame un virus puede dañar las pistas de un disco y un archivo digital. En un archivo. Ahí, Agustín, vamos a prender los micros, quizás para hacerte ahí unas preguntas más a detalle. Y tú me digas. Ok, creo que se me pasó acá, ya había dado siguiente. Por ejemplo, activo en este escenario es los expedientes de contrataciones. La amenaza son las personas no autorizadas, por ejemplo. Y la vulnerabilidad es que los archivadores no tienen resguardo o que quizás en una situación común los archivadores están en un anaquel, dentro de un anaquel, que quizás no tiene ni siquiera una llave, ¿no? O quizás ni siquiera tiene puertas el anaquel. Eh, y en base a esto, no sé si puedan ayudarme a detallar el enunciado. Está José, a ver, debido a la falta de seguridad en el área de contrataciones y la ausencia de registro de préstamos, cualquier persona podría sustraer información de contratos, ocasionando pérdida de información sensible. Perfecto, perfecto, José. Ese es el enunciado de un riesgo relacionado al activo que son los expedientes de contratación. Perfecto. Esta práctica es lo que uno hace cuando, como parte de la 27001, nos piden identificar los riesgos. Recuerden, en la 27001 primero nos van a pedir, lístame tus activos de información de tu empresa. Nosotros vamos a tener una lista de activos similar a lo que les presenté acá. Similar a esto. Vamos a tener toda una lista de activos. Lo que siguiente que nos van a pedir es, ok, en base, o simplemente nos van a decir, ahora, preséntame tus riesgos. Y lo primero que uno tiene que hacer es identificar riesgos relacionados a cada uno de los activos. ¿Sí? Nosotros vamos a comenzar a identificar riesgos relacionados a cada uno de estos activos. Y ocurre lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros podemos acá detallar un riesgo, que es este. Eh, José puede tener otro riesgo, que es el que ha mencionado. Y así podemos tener más de un riesgo, dos riesgos, tres riesgos relacionados a un solo activo. Y eso al final se mapea en un Excel, ¿no? Tenemos activo, tenemos los riesgos y vamos a tener otras columnas más que vamos a ver en unos minutos. Entonces aquí el enunciado de riesgo que se ha detallado es por la ausencia de controles físicos, mm, se podría acceder, extraviar o manipular expedientes de contrataciones, que es el evento.
generando pérdida de información sensible y posibles sanciones por incumplimiento de normas de transparencia. Correcto. En el Estado, justamente, eh, a través del portal de transparencia, los ciudadanos suelen solicitar información, ¿no? Y uno como empresa del Estado está en la obligación de dar respuesta, ¿no? Depende también mucho de qué información solicitan, ¿no? Pero justamente una consecuencia de que se me extravíe algo, que es el evento, puede ser el que incumpla, ¿no? Me pongan una sanción por no dar respuesta a tiempo, por ejemplo, o porque simplemente no tengo el documento para dar una respuesta, ¿no? Es eso. Espe- Espero que hayan comprendido esta parte de riesgos, cómo enunciamos un riesgo es algo muy importante en todo esto. Causa, evento y consecuencia. Recuerden, ¿por qué podría ocurrir el evento? ¿Qué podría ocurrir? ¿Y qué pasaría si ocurre? Teniendo en cuenta esto, se les va a hacer más fácil poder enunciar un riesgo, ¿sí? Muchas veces uno dice o cree que un riesgo simplemente es eh, usuarios no autorizados con privilegios innecesarios ocasionan alteración de la información. Por ejemplo, es un caso muy típico que uno enuncia un riesgo simplemente considerando el evento y la consecuencia. Pero recordemos que para enunciar un riesgo necesitamos tener estos tres aspectos. Y con eso vamos a tener un buen enunciado de riesgo y cuando nos vengan a auditar, no va a haber manera en que nos digan que está mal redactado, está mal enunciado nuestro riesgo. ¿No? Porque aquí nos estamos basando en un estándar internacional propuesto por ISACA y les aseguro que es la mejor manera y también una de las maneras más fáciles de poder enunciar un riesgo. Ok, luego de aprender ya a identificar activos, como segundo punto hemos aprendido a poder enunciar un riesgo. Lo que se viene es, eh, ok, o sea, ya identifiqué mi activo, ya enuncié mi riesgo, hice un análisis de riesgos a través de, he considerado la vulnerabilidad, la amenaza, el activo y he enunciado mi riesgo. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es definir las estrategias para poder tratar este riesgo o estos riesgos. Y para poder hacer esta definición e implementación de estrategias, tenemos que tener en cuenta primero el concepto de tratamiento de riesgo. ¿Qué es tratamiento de riesgo? Tratamiento de riesgo es el proceso mediante el cual una organización decide cómo abordar los riesgos identificados para reducir su impacto o probabilidad. Recuerden, riesgo, impacto, probabilidad. El objetivo del tratamiento es abordar, atender estos riesgos para poder hacer de que bien la probabilidad disminuye, o bien el impacto disminuye, o bien ambos disminuyen. De manera que esté alineado con los objetivos del negocio y la política de seguridad. Recordemos, siempre todo lo que hacemos en una organización tiene que estar alineado al negocio, al objetivo estratégico. Siempre. Toda acción que nosotros realizamos en una organización hay que buscarle de qué manera está asociada al objetivo estratégico. ¿Ya? Y la parte de tratamiento de riesgos no es la excepción. Igual, tenemos que estar siempre alineados arriba. Hay cuatro maneras de poder tratar un riesgo de acuerdo igual, a Isaac. Eh, ¿Cuáles son estas cuatro maneras de poder tratar un riesgo? Lo habíamos visto en la clase pasada brevemente. Primero, mitigarlo. Mitigarlo significa reducirlo, hacerlo más pequeño, o sea, que su tasa de probabilidad disminuya, que su impacto disminuya. Eso recuerden, mitigar es reducirlo. Para mitigarlo, por ejemplo, ¿qué nos dicen? Implementar controles o medidas que disminuyan, reduzcan, disminuir la probabilidad o el impacto. Recuerden, mitigar es
por no decir de los riesgos, de 100 riesgos, la estrategia que más se suele utilizar es la mitigación. El tratamiento de riesgos que más se suele utilizar para tratarlos es mitigarlos, ya que se van a dar cuenta que mitigar un riesgo es, digamos, lo lo más fácil de cierta manera, pero también el tratamiento que menos nos van a cuestionar cuando nos vengan a auditar a nuestra organización, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el mitigarlo es que disminuyamos que ese riesgo se logre a futuro materializar, ¿sí? Vamos a ver ejemplos más adelante para poder saber cómo mitigamos un riesgo, ¿sí? Transferir el riesgo. ¿Qué significa transferir el riesgo? Significa de que yo ya identifiqué mi riesgo y lo que voy a hacer como tratamiento es pasarle este riesgo a alguien externo a la organización. ¿Qué se suele hacer? Es contratar un servicio, por ejemplo. Contratas un servicio para que este riesgo que actualmente tú tienes se lo lleve este proveedor como parte del servicio. Ejemplos comunes es las organizaciones, entidades públicas, en su mayoría tienen antivirus. Estos antivirus necesitan ser administrados por alguien, o sea, alguien de la organización o fuera de la organización necesita estar al tanto de que estos antivirus estén actualizados, por ejemplo. Y lo que se suele hacer es que esta actividad se transfiere al tercero al cual se le compra el antivirus. Generalmente un tercero le ofrece a la entidad pública su servicio y le ofrece tanto, te dicen, a ver, yo te instalo el Kaspersky, yo te instalo el NOT y adicionalmente yo gestiono tus antivirus, o sea, yo me encargo de cerciorarme que van a estar actualizados, que van a estar no sé, instalados en la cantidad de equipos que tú me has dicho al principio que tienes. Yo te voy a reportar cuando un antivirus está desactualizado y te voy a preguntar el por qué quizás este equipo no se está conectando a internet y X, Y cosas. O sea, el tercero asume el riesgo, un posible riesgo debido a justamente el ejemplo que vimos, ¿no? Debido a la desactualización de un antivirus, el ejemplo que vimos anteriormente, en el escenario uno, justamente esto, la falta de actualización y control de antivirus. Este riesgo, una manera de poder tratarlo es derivar, terciarizarlo con un tercero o transferirlo a un tercero y de esa manera podemos tratar ese riesgo identificado. Otro, otra manera de poder tratar un riesgo es aceptándolo. Por ejemplo, ya identificamos el riesgo del escenario anterior debido a la ausencia de controles físicos. Se podría acceder a extraviar o manipular los expedientes, generando pérdida de información sensible. La organización puede agarrar y decir, hey, yo no tengo presupuesto para poder eh, comprar anaqueles o ponerle puerta a los anaqueles o ponerle cerrojo, llaves o almacenarlos en un cuarto seguro. No tengo presupuesto, no lo puedo hacer. Entonces yo decido que este riesgo lo acepto. Eh, esa aceptación de riesgo tiene que, un auditor lo que va a hacer es cuestionarnos el por qué estás aceptando un riesgo. Y una respuesta que no es válida a nivel de seguridad es el decirle quizás, hey, no tengo presupuesto para poder comprar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa que la primera impresión del auditor es que no, tu alta dirección
no tiene quizás priorizado el tema de la seguridad en tu empresa, ¿no? Y si es que es así, hablamos de un auditor de ISO 27001, por ejemplo, dice, ahí te ponen tu hallazgo diciendo, no hay compromiso de la alta dirección para no disponer presupuesto, ¿no? Para algo tan simple que quizás es, no sé, si es que te van a auditar presencialmente y ven un anaquel, que quizás lo que falta es el cerrojo, a nivel de costos como que no es mucho, ¿no? Entonces, eh, siempre esta estrategia de aceptar tiene que estar muy bien sustentada, porque una persona externa nos puede cuestionar mucho este tratamiento, ¿sí? Y nosotros mismos como seguridad, ahora que estamos llevando el curso, sabemos que aceptar un riesgo eh, es decir, oye, si es que esto ocurriese, bueno, como empresa, me da como que, me da lo mismo si es que ocurre, ¿no? Y por lo de seguridad eso no está bien, ¿no? Porque sabemos que justamente los activos son los que tenemos que proteger. Y el otro tratamiento de riesgos es evitarlos. Acá vemos evitar cambiar procesos o actividades para eliminar la exposición del riesgo, eliminar la causa, cerrar un sistema obsoleto. Pero recordemos que evitar un riesgo, o sea, si es que aceptar en una matriz de 100 riesgos lo podríamos ver dos veces o digamos tres veces, evitarlo es poco probable que veamos en una matriz de gestión de riesgo. Porque evitar el riesgo es mucho más cuestionable todavía porque para evitar un riesgo tendrías que deshacerte del activo. Y deshacerte de un activo, por ejemplo, una base de datos, como que no es razonable, ¿no? O sea, por qué no tendrías la base de datos de algo? Se supone que la has implementado en algún momento porque quieres almacenar información, ¿no? Es raro deshacerse de un momento a otro de algo, ¿no? Es una de los tratamientos muy poco tomados en una gestión de riesgos. Y justamente los he ordenado por probabilidad de que podamos observar, los podamos utilizar para gestionar riesgos, ¿sí? Primero la mitigación, es lo más común, el 90% diría, transferirlo podemos ver también, 5 o 6%, el aceptar lo vamos a ver en 2%, el evitar casi nada, casi es nulo o escoger evitar como tratamiento de riesgo. Y aquí también aparece un concepto muy importante en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos, ¿sí? El concepto es el apetito de riesgos. Apetito de riesgo, van a escuchar mucho. Van a escuchar a muchas personas que dicen, el apetito de riesgo de mi organización es tal. Y es más, un auditor lo primero que va a preguntar es cuál es el apetito de riesgo de tu organización. Porque en base a ello, aquí hay una relación. El apetito de riesgo tiene que ir de la mano si es que tú escoges como manera de tratar un riesgo el aceptar. Porque se supone que uno acepta todo lo que una organización está dispuesto a tolerar. Y justamente ahí es el apetito, ¿no? ¿El apetito qué es? Es el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para alcanzar sus objetivos, considerando sus recursos, capacidad de gestión y prioridades estratégicas. Por ejemplo, ¿ya? Un riesgo tiene, de acuerdo a la metodología que uno escoja, un riesgo puede tener 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, lo que uno decide en su organización. Y vamos a ver después un ejemplo práctico de los niveles de riesgo. Se me ocurre, un nivel de riesgo puede ser bajo, un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo relevante y un riesgo alto. Esos son los 4 niveles de riesgos que podría tener una organización. Y si le quieres colocar uno más, le puedes colocar crítico. 5 niveles de riesgo que puede tener una organización. De estos 5 niveles de riesgos, el apetito de riesgo es aquello que la organización está dispuesta a aceptar. ¿Qué quiere decir? Yo puedo definir de que
Mi organización está dispuesta a aceptar los riesgos cuyo nivel de riesgo sea bajo y moderado. Bajo y moderado, yo tengo en un documento establecido que dice, el apetito de riesgo de mi organización es riesgo con nivel bajo y moderado. Eso acepto como organización. ¿Qué quiere decir? Si es que viene acá un riesgo, como el que estamos acá detallando, y después de ingresarlo a nuestra matriz de riesgos, vamos a multiplicar probabilidad contra impacto y nos sale un resultado. Ese resultado, si está o encaja, de acuerdo a nuestra metodología de riesgos, en un nivel bajo y moderado, me suena que la organización agarre y decida aceptarlo. ¿Por qué? Porque ya lo estableciste tú como organización. Ya estableciste que niveles de riesgo bajos y moderados lo aceptas. Puede venir un auditor y te dice, hey, ¿por qué aceptas niveles de riesgos bajos y moderados? Tú tienes que tener tu sustento. Pero recuerda, si tú como organización lo has establecido y lo has sustentado, un auditor no te puede hacer mayor pregunta o no te puede cuestionar mucho, porque es lo que tú como organización ya estableciste. Tú dices, yo con este nivel de riesgo, con este apetito de riesgo, me siento cómodo porque sé que si un riesgo llegase a manifestarse a futuro, no me va a afectar a mi negocio tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, no me va a generar una multa mayor a 100 UITs, por ejemplo. O no sé, no me va a generar de que le impongan sanciones administrativas o penales al gerente general de la entidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es el apetito de riesgo. Apetito de riesgo sinónimo, lo que la organización está dispuesto a tolerar, a aceptar. Es una decisión estratégica, no es técnico. Indica cuánto riesgo puede tolerar, es lo que está dispuesta una organización a tolerar, a aguantar, podríamos decir. Aquí justamente mencioné alto, medio, bajo. Si es que nosotros establecemos como organización tres niveles solamente de riesgo, bajo, medio y alto, este, ahí podemos decir de que nuestro apetito de riesgo es bajo, riesgos bajos. Listo, todo lo que salga como resultado bajo, lo acepto. Y ya. Estos conceptos que estamos viendo lo vamos a ver luego en un documento Excel en donde ya todo va a tener sentido porque vamos a enunciar un riesgo. Primero vamos a identificar los activos, vamos a enunciar riesgos, vamos a determinar qué tratamiento le vamos a dar al riesgo, vamos a identificar si es que utilizamos el mitigar, vamos a identificar qué controles o qué acciones logran hacer que ese riesgo se mitigue y luego de ello vamos a obtener un nivel de riesgo resultante. Sí, eso lo vamos a ver bien, bien interesante en un documento Excel. Antes de eso vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es el de equipos sin antivirus actualizados. Y acá ya estamos viendo directo el enunciado del riesgo. Debido a la falta de actualización y control del antivirus, podría infectarse una estación de trabajo con malware o ransomware, ocasionando la pérdida de información contable. Aquí lo que necesito es que me ayuden a identificar cuáles serían los tratamientos de riesgos a nivel de mitigación, por ejemplo. ¿Cómo mitigo de que este riesgo no se logre concretar a futuro, ¿no? Por ejemplo, debido a la falta de actualización antivirus, si hablo de mitigar, lo que podría hacer es eh, antivirus actualizados, ¿sí? Correcto. Eh, lo que también podría hacer es asegurarme de que se tenga una consola de administración bien configurada, ¿no? Parches de seguridad para mitigarlos, para mitigar este evento, ¿no? Sí. Tener un contrato actualizado. Claro, y teniendo en cuenta de que tenemos un contrato con un tercero, ¿no? Que hace la gestión del antivirus y que quizás, claro, nos ponemos en el escenario de que este contrato venció y por eso quizás el tercero no está cumpliendo con sus funciones, que es el actualizar el antivirus. Sí,
correcto. Una forma de mitigarlo es actualizando los contratos, ¿no? Una forma quizás de tratarlo de manera de evitar la seguridad de IP. Eh, Cuando se refiere a la seguridad de IP, a direcciones IPs, Internet Protocol. Jorge, ahí si es que puedes detallarnos más, ¿a qué te refieres con la seguridad de IP? Teléfonos IPs. Eh, ok, ¿alguna manera, está bueno el parche de seguridad antivirus actualizados? Ah, seguridad de direcciones IPs. Lo vemos, Jorge, en unos minutos, ¿te parece? Ahí te voy a hacer unas preguntas también cuando nos te activen el audio y conversamos de este tema. A ver, algún tratamiento de riesgo que nos permita quizás evitar el riesgo. Creo que eso sí lo mencionamos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? Bloquear puertos USB. Claro, sí. No, no, pero ahí sí, José, el bloqueo de puertos sería una manera de mitigarlos. Recordemos que evitar es pasarlo a un externo. Siempre cuando veamos evitar es para terciarizar con alguien esto. El bloqueo de puertos es muy válido y entra a la mitigación. El bloqueo de puertos entraría a la parte del tratamiento como mitigación. ¿Sí? A ver, alguna otro, para transferir o aceptar. Igual aquí tenemos algunas posibles maneras, por ejemplo, para mitigar justamente lo que mencionaba, instalar y mantener actualizado el antivirus, lo que mencionó José, perfecto. Para transferir, contratar un seguro. Acá se menciona contratar un seguro. Este es un buen punto, de contratar el seguro. Lo que se suele actualmente hacer en muchas entidades, no he visto mucho en entidades del Estado, pero sí bastante en entidades privadas, es que lo que hacen es establecer un contrato en la cual se coloca una cláusula de seguro. O sea, por ejemplo, si es que este riesgo se llegase a manifestar a futuro, lo que se coloca es que el proveedor debería de pagarle una cláusula de medio millón de soles, 1 millón de soles a la entidad, debido a las consecuencias, a los daños que este, les puede generar. El aceptar, bueno, riesgo residual de malware desconocido de cero. Simplemente aceptas el riesgo. Ok, aquí hay otro ejercicio y también tiene relación a lo que hemos visto antes. Y va por el lado de los documentos físicos sin resguardos, ¿no? Los anaqueles o los archivos físicos que tenemos y que no leemos, no tienen ninguna medida, ningún control. Colocar puertas con llave en los anaqueles, sí, correcto. Ese es un buen mitigante.
Trasladar la custodia a un ente externo, perfecto. Daniel dice, ¿podría considerarse que la PC solo sea para trabajo de Scratch y mitigue el daño? Daniel, entiendo, para el anterior caso. Sí, 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 es un buen tratamiento en el tema de mitigación. Y lo que se podría hacer ahí es, ok, ese es tu caso de uso que tú planteas como mitigante, pero si hablamos un poquito más técnico, lo que se haría es que a través del proxy de la empresa se bloquee el acceso a todas las páginas web, con excepción de la que te permite realizar el Scratch. O algo más radical todavía es que eh, le configures un usuario a cierta persona que necesita acceder a la PC, y ese usuario solamente le permita acceder a la aplicación que te permite realizar los trabajos en Scratch. Scratch, recuerdo que es un software para hacer programación didáctica. Me imagino que a eso te refieres o a otro software. Llevar un estricto control de lo que ingresa y sale del archivo. Correcto. Esto sería, este control sería, es un control es una de las maneras que se utiliza comúnmente para mitigar estos tipos de riesgos. Y lo que le suelen llamar eh, un control claro, es el control de lo que ingresa y sale. eh, claro, es un documento en donde uno agarra y comienza a mapear. Tenemos, no sé, tales folios, tales anaqueles o tal carpeta en el cual tenemos, no sé, 100, hacemos un foleo, tenemos 100 páginas en esta carpeta, y tenemos todo ese detalle en un documento, ¿no? Y sí, eso nos ayudaría a mitigar, este, sí, sí, de cierta manera sí nos ayudaría. Quizás no es un control mitigante muy efectivo, porque supongamos que alguien logra ingresar y se lleva un conjunto de documentos. Claro, uno se va a dar cuenta con este control, que nos está faltando, cuando hagamos el inventario nos está faltando algo, ¿no? Sí, pero si nos damos cuenta, ese control que es nuestro inventario no ha logrado evitar que alguien al final sustraiga algo y se lo lleve, ¿no? Quizás podemos complementarlo con algo adicional para lograr mitigar mucho más este riesgo, ¿no? A ver, aquí tenemos los controles de acceso físico, puertas con llave, registro de visitantes. eh, para transferir, es lo que mencionó José, que es trasladar la custodia, ¿no? Restringir el acceso, sí. Y justamente uno restringe el acceso eh, por ejemplo, si es que este cuarto en donde está el archivo, supongamos que está en una oficina, en un cuarto, que solamente tengan acceso ciertas personas. Sí, 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 ese sí es un buen mitigante para este riesgo. Y las personas que necesiten ingresar tienen que tener cierto sustento, ¿no? Eso, por ejemplo, recuerdo mucho que a nivel de la ISO, correcto, solo personal autorizado. A nivel de la ISO, me hace recordar bastante a cuando nos piden justamente ese formato de inventario de las personas que han ingresado a un centro de datos, que también, así como un archivo, puede ser un área restringida y, y muy segura para una organización, un centro de datos también lo es, ¿no? Y nos piden ese inventario para nosotros poder darle ese sustento, y eso se utiliza como un control.
justamente para un enunciado de riesgo como este que estamos viendo. Eh, ok, no sé si nos alcanza el tiempo para... Un minuto, por favor. Sí, ahí Liliana nos ha compartido ya la asistencia. Denme un minuto, por favor, que lo que seguiría es el pequeño Kahoot, pero antes, si no, vamos contestando algunas de las preguntas que han quedado en el chat. Eh, Liliana, un favor, ¿tú crees que podrías apoyarme activando los micros para que puedan ir haciéndome las consultas? Sí, los micrófonos se encuentran activos para quienes Ok, deseen participar. gracias. Ujú. Este, Rocío, por ejemplo, consultó en el caso de Drive, cuando hay varias personas que tienen acceso. Claro, ¿cómo ahí logramos aplicar controles de seguridad que mitiguen algún posible riesgo derivado de esto? Lo primero es, a ver, lo primero es tener bien mapeados qué usuarios deberían de tener acceso a este documento compartido en Drive. Entiendo que el Drive es bien de Google o de Microsoft. O sea, puede ser OneDrive o Google Drive. No interesa ahí cuál de ambos, ¿no? Lo primero sí o sí es tener el inventario actualizado. Eh, Otro control, ya va a depender aquí mucho de la organización. Hay organizaciones que tienen herramientas de seguridad. Una de las herramientas se le llama CASB, CASB. ¿Qué es lo que permite esta herramienta? Que cuando uno necesita cargar algún documento en un Drive, te examina a través de inteligencia artificial el contenido del documento. Si es que uno está tratando de cargar o descargar un documento que tiene información de la organización que considera confidencial, esta herramienta lo que va a hacer es bloquearte el que tú puedas cargar o descargar. Y con eso estamos ahí salvaguardando la seguridad. Y otro de los controles que por defecto ya tienen configurados estos Drive es un control de cambios, ¿no? Nosotros activamos el control de cambios y podemos darnos cuenta cuando un usuario genera alguna modificación en el documento y hasta nos almacenan un respaldo que es un backup del documento antes de sufrir esta modificación. Se me ocurren esas tres maneras de lograr mitigar algún riesgo relacionado a algo que tengamos en el Drive. No sé, Rocío, si es que por ahí tienes alguna duda adicional o algo más que profundizar en eso. Y luego Víctor preguntó, ¿la responsabilidad del funcionario a cargo de OTIE que podría tener si su pedido no lo corrió para actualizar el antivirus? Ya, entiendo de que eh, disculpen, no se está escuchando bien. A ver, eh, respecto a tu pregunta, Víctor, eh, la responsabilidad que podría tener por no actualizar un antivirus va a depender mucho de la consecuencia. Recordemos justamente, vamos a colocar el del antivirus, ¿sí? A ver, aquí, a ver, la causa es el no tener un antivirus actualizado. Y esto creo que por ahí va tu pregunta. Entonces, tú me preguntas, ¿qué responsabilidad puede tener un funcionario, en este caso el líder de OTIE?
o de tecnología, sí, hay que verlo como riesgo, Disculpe, justamente. profesor, ya se encuentra Sí. activo el micrófono para que pueda participar Víctor. Ah, ok, ¿Cómo ok. está? ¿Cómo Perfecto. están? Buenas noches. Como Buenas noches. sabemos, los encargados de OTIC solicitan ciertos requerimientos, Sí. pero ha habido, como se dice, no sé si las páginas web del Estado han pedido que todos sean del mismo, creo que el mismo formato, la misma fuente, no me acuerdo el término, creo que sí sabe el tema, ¿no? Tienen que ser todos .go.p, muchas páginas del Ah, Estado sí, eran, correcto. eran, ¿cómo se llama? Independientes, cada uno agarraba diferentes formas, por así decirlo. Pero al final, la forma de emplearlos correspondía por cada entidad. Pero obviamente cada funcionario actúa de diferentes maneras, y diferentes solicitudes. Algunos ven algunas necesidades, hacen requerimientos, pasa por logística, administración, presupuesto. Pero al final, cuando roban los datos, con quien se va son con el funcionario TIC, pero le dice, pero yo he estado solicitando hace tiempo un antivirus o a ver un tema de actualización, cosas que obviamente quedan en el camino, lamentablemente. Y sabemos perfectamente los que tenemos algún cargo o hemos tenido una entidad, que el último año es el peor de cualquier gestión. Es lamentablemente muchos, por así decirlo, son negligentes porque ya se van. Y eso es justamente ese es el temor de los funcionarios a cargo del último año de gestión, que no les hacen caso, no le dan presupuesto, pero al final hay sanciones sobre eso. Eso es más que nada porque es fácil culpar, pero a la final es entender la situación, es lo más complejo de todo. Ese era mi aporte. Y por una anécdota que le puedo contar, que una vez en las redes sociales nos avisaron que la página web era, ¿cómo se llama? Era fácil vulnerable. No sé si era un hacker bueno o un hacker malo, pero nos dijo, mira, he podido entrar a tu página y nos avisó por Facebook. Eso fue una anécdota, por así decirlo. Gracias. Gracias, Víctor, gracias. Este, Muy importante tu aporte, Víctor. Resalto, a ver, mencionaste que lo bueno que en la actualidad, quizás a nivel de seguridad, podríamos decir, lo bueno es que la PCM ahora nos ha dispuesto de este portal GotP, en el cual ellos nos otorgan credenciales, usuario y contraseña para acceder a este portal y nos obligan a que la página oficial de nuestra organización pública del Estado, ya sea municipalidad, gobierno regional, esté sí o sí publicada en este GOTP. A nivel de seguridad, ¿por qué digo que eso nos alivia un poco? Porque el tratamiento de riesgo que le estamos dando ahí está entre mitigar y transferirle el riesgo a un tercero. ¿Por qué? Si es que alguien logra vulnerar esta web de GOTP, y nosotros tenemos ahí nuestra web, nuestra página, eh, ¿quién es el responsable de este riesgo? Nosotros seríamos los responsables si es que tenemos usuario y contraseña, que es lo que nos dan, inseguros o débiles, ¿no? O sea, digamos, tenemos un usuario, nos otorgaron Municipalidad de Lima y la contraseña, Municipalidad de Lima 2025. Si es que tenemos ese nivel de seguridad en nuestras credenciales, la responsabilidad cae por nuestro lado. Sin embargo, si nosotros nos preocupamos por tener ahí una credencial robusta, sabiendo que ahí está nuestro portal web, si es que logran vulnerar el GOTP, la responsabilidad va a ser de la PCM, que nos ha dispuesto de esa web, de este portal, y al final han logrado vulnerarlo y, y lo bueno que esta gestión, o sea, el tratamiento de un posible riesgo ahí lo estaríamos derivando con ellos, ¿no? La consecuencia de lo que pueda acarrear. Eh, y respecto al otro, Víctor, que mencionas que en el último año de gestión no hay presupuesto para quizás por ahí implementar algunos controles, es cierto, es algo con lo que uno tiene que convivir cuando labora en el Estado. eh, y hay que tratar
de trabajar con lo que tenemos, ¿no? Yo me acuerdo mucho que a una gestión en la cual eh, llegamos con el equipo, justamente teníamos ese escenario que nos planteas, ¿no? mm, no teníamos firewall, o sea, teníamos un firewall que no tenía licencia, teníamos a nivel de seguridad, ¿ya? Teníamos un servidor de correo electrónico que estaba mandando spam a medio mundo y nos habían puesto en listas negras y otras cosas más, pero ya esos dos temas de seguridad. Y recuerdo que una de las acciones que realizamos el mismo día que llegamos y máximo al otro día es el de implementar un firewall gratuito, gratuito a nivel de la infraestructura que se necesita. ¿Por qué? Porque en ese caso yo tenía una licencia que me había ganado en una certificación y yo pude agarrar esa licencia y tener un CPU y levantar un firewall con dos tarjetas de red. Coloqué mi licencia y logramos levantar un firewall que quizás no era lo mejor del mercado, pero era un firewall que lograba proteger a la organización en ese momento. Y podíamos hacer una serie de configuraciones. Y logramos en ese ratito mitigar el riesgo de que nos sigan ocurriendo ataques porque nosotros justamente llegamos en un momento en que la organización había sido atacado por ransomware y los archivos de casi toda la institución estaban cifrados. Entonces, lo primerito, un firewall económico, con licencia propia, ahí uno tiene que ya buscar la licencia y logramos mitigar, ¿no? Ese riesgo, en ese momento ya no era riesgo, era un problema, porque nos habían llamado cuando ya todo estaba como que deshecho. Entonces, sí, es trabajar con lo que en ese momento tenemos y buscar la manera de lograr mitigar, ¿no? Cualquier posible riesgo que se pueda generar. Este, no sé si es que habrá por ahí alguna consulta adicional o pasamos ya a terminar la clase con el desarrollo del Kahoot. ¿Ninguna duda adicional, chicos? Ya, voy a comenzar a pasar el Kahoot y se animan a participar, por favor, para validar lo que hemos aprendido en esta clase. Va a ser un Kahoot pequeño de 5 preguntas. La próxima clase que tenemos va a ser una clase práctica y voy a tratar de traerles un escenario de algún ciberataque. Llamemos un ransomware, por ejemplo. Ahí voy a traer unas máquinas virtuales para que vean cómo es que ocurre un ciberataque con ransomware. Y en base a ello vamos a tener también un documento en el cual podamos mapear los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades, la tasa de probabilidad, el impacto y todo lo que hemos estado viendo. Ahí les comparto el Kahoot para que puedan ir uniéndose, escanean el código QR o colocan en su dispositivo kahoot.it y copian el pin del juego. Es un Kahoot corto de 5 preguntas nada más. Así que anímense, chicos.
Jorge preguntaba por direcciones IPs. Seguridad, direcciones IPs. Eh, a ver, una dirección IP es el identificador que tiene cada dispositivo que está conectado a una red. Entonces, para nosotros poder dar seguridad a la dirección IP, se me ocurre una de las maneras en las que uno puede darle seguridad a una dirección IP de un servidor, digamos. Tú tienes un servidor en tu empresa, un servidor de base de datos, que es uno de los activos más valorados de tu empresa, y este servidor de base de datos tiene una dirección IP privada. Entonces, si tú le quieres dar seguridad a esta dirección IP, eh, algo común y teniendo en cuenta de que este servidor de base de datos necesita ser accedido desde fuera de la empresa, una de las cosas que uno hace es aplicar los famosos NAT en un dispositivo, en un router, por ejemplo, que esté antes de este servidor, o en un firewall se aplica un nateo que le llamamos a nivel técnico, en el cual, ¿qué es lo que se hace? La dirección IP pública enmascara la dirección IP privada de tu servidor. Y así cuando alguien desde afuera quiere conectarse a tu servidor interno, lo que tiene que hacer es primero ir a tu dirección IP pública y no va a poder ver tu dirección IP privada. Eso se me ocurre como manera para poder proteger una dirección IP. ¿Y cómo protege la dirección IP pública? Hay otras maneras, tipo, si queremos proteger la dirección IP pública contra ataques de denegación de servicios, colocamos un firewall con reglas que nos permitan mitigar, ¿no? Estos ataques de denegación de servicio. Y hay muchas otras cosas que se pueden configurar para lograr mitigar posibles, posibles ataques o ciberataques. Ok, empezamos. Son solamente 5 preguntas. ¿Cuál de los siguientes no se considera un activo según el concepto que hemos aprendido? Documentos digitales, las sillas de una oficina, los servidores, el presupuesto. Correcto. Esto no se considera activo. La silla de la oficina. ¿Cuál de los siguientes sería un activo de información? Activo de información. Recordemos, activo todo lo que tiene valor y específicamente activo de información en la oficina principal de la entidad, una infraestructura física, el vehículo de la entidad, los documentos físicos o digitales o el mobiliario. Perfecto, chicos. Según la definición, un riesgo es la combinación de, lo mencionamos varias veces. ¿Riesgo qué es? Dos cosas, ¿no? Es como nosotros logramos encontrar comúnmente en muchas literaturas, por no decir en todas. Un evento más procedimiento interno, una consecuencia más un control, la probabilidad de un evento, el impacto en los objetivos. Sí. Recordemos, estas son las dos palabras claves, probabilidad e impacto. Siempre cuando nos pidan este, dar una definición de riesgos es la combinación de probabilidad e impacto. Probabilidad de que ocurra algo contra el impacto que pueda generar el hecho de que ocurra. Para redactar correctamente un riesgo, ¿qué tenemos que identificar? Recordemos, la redacción del riesgo es algo muy importante y es una de las cosas que uno se le dificulta más aprender. Activo control auditoría,
Probabilidad, frecuencia, costo, causa, evento, consecuencia, amenaza, infraestructura, presupuesto. Causa, evento, consecuencia, sí. Recuerden, causa, evento y consecuencia. Clave, ¿ah? Y la última pregunta, ¿cuál de las siguientes no es una estrategia de tratamiento de riesgos? ¿Cuál de las siguientes no es una estrategia de tratamiento de riesgo? Evitar riesgo, reducir riesgo, ignorar riesgo, transferir riesgo. Evitar, reducir o mitigar. Recuerden, reducir o mitigar, transferir, usar un tercero, o ignorarlo. Ujú, no existe el ignorarlo. Bueno, tenemos ahí bien mapeado ese concepto. Tercer puesto PLC. PLC, segundo Jenny, y primera José. Gracias, estimados, por su atención. Creo que por acá quedó una pregunta. María dice, ¿cómo se configura el, el firmware público? Creo que es el firmware, ¿no? ¿Cómo se configura el firmware público? María, si es que pudieras abrir tu micro para que me talles la pregunta, sería bueno. Un firewall es un dispositivo que nos ayuda o uno de sus beneficios es que nos sirve como puerta o como pared, mejor dicho, como pared, no como puerta, como pared, entre la red externa, que es Internet, y la red interna, que es lo que tenemos en la organización. Es la pared que nos logra controlar todo lo que de afuera pueda venir o como de lo que de adentro puede salir. Y ahí se configuran un conjunto de reglas. Podemos configurar una regla en la cual digamos de que desde la dirección IP o desde el usuario de María solamente pueda acceder hacia la web o hacia la página web de Kahoot, por ejemplo. Y no puede acceder a ninguna otra web más. Por ejemplo, esa es una regla que puedes configurar en un FAQ. Como también podemos configurar otra regla que diga cualquier conexión que venga de internet, por ejemplo, si es que yo quiero conectarme desde mi celular hacia alguna página web de la organización, llamemos este, eh, una web tipo trámite documentario punto muniex punto punto p. Nosotros lo que podemos hacer en el firewall es que solamente lleguen conexiones hacia el servidor que tiene esta página web, siempre y cuando se conecten a través ahí vienen otros conceptos de tecnología ya, a través del protocolo TCP o del protocolo HTTP y al puerto 80 o puerto 443. ¿No? Podemos limitar que específicamente lleguen las peticiones hacia esos protocolos y hacia esos puertos, ¿sí? Eso se puede configurar en el firewall también. Y ahí estamos viendo el escenario de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. O también podríamos decir de que de afuera solamente se puedan conectar hacia la web que nosotros estamos disponiendo, mesa de partes.munialgo.gov.p, siempre y cuando las conexiones vengan exactamente de tal dirección IP pública. O sea, esa dirección IP pública, por ejemplo, puede ser la de la organización o de la de municipalidad del INSE, digamos. Y solamente los que vengan con esa dirección IP de la municipalidad del INSE van a poder acceder a nuestra página web que estamos disponiendo, no sé, las licencias, digamos. Eso también se puede configurar en un firewall. ¿Cómo se configura? Depende mucho de la marca del firewall. Hay muchos firewalls en el mercado, tenemos conocidos, Fortinet, Palo Alto, Sophos, Cisco ASA, un conjunto de marcas en el mercado. Y dependiendo de la marca es como uno configura algo. ¿Sí? No sé qué tan factible sea hacer quizás una clase más técnica en eso. Siento que
que quizás no todos tenemos la parte tecnológica y creo que no nos va a aportar mucho valor a la clase. ¿Sí? Pero si es que tienen consultas técnicas, me las hacen llegar, no se lo dejan en el chat, nos envían un mensaje al interno y podemos ahí verlo. ¿Qué marca recomiendo? Ahí sí, siempre va a depender de la realidad de cada organización, María. ¿Y por qué? Porque yo te puedo decir, a ver, te recomiendo Palo Alto, y Palo Alto es una marca cuyos costos son bien elevados, y si es que tú necesitas proteger algo en específico, este, eh, va a depender mucho de tu realidad, ¿no? Si es que tú tienes, no sé, dispones de un capital de 100.000 soles anuales, 150.000 soles anuales para tu firewall, podremos ir con lo mejorcito en el mercado en firewall, ¿no? Pero si tu presupuesto es de 10.000, 15.000, podemos buscar una alternativa que se adapte, que nos va a servir, sí nos va a servir, porque va a depender mucho de nuestra realidad, ¿no? eh, lo que Víctor menciona es que como mínimo deberíamos tener en cuenta las alertas de las vulnerables. Sí, sí, correcto, Víctor. Siempre es bueno explotar lo que ya tenemos. O sea, si es que nosotros tenemos un sistema operativo Windows, Windows de por sí tiene una parte en donde vemos las alertas que se reportan y hay que aprovechar lo que tenemos, ¿no? Pero claro, hay herramientas tipo firewall que sí o sí deberíamos de tener en nuestra empresa y algunos otros controles más mínimos que deberíamos de tener. Este, estimados, cualquier consulta, si es mucho más técnica, me la hacen llegar y yo les voy a estar contestando. eh, y nada, ahí cualquier cosa me la hacen llegar al interno o la hacen llegar a Liliana y yo les puedo estar apoyando con las respuestas. Eso sería todo por hoy. No sé si es que hay más consultas o quisieran ver algún otro tema. Profesor, disculpe, antes que se vayan a invitar a los participantes a tomarse la fotito. Bueno, eso es si es que antes alguien va a querer participar, hacer alguna pregunta. A ver, enciendan sus camaritas, por favor, ya que una vez que finalice el curso será subido a la página de Facebook. A a ver si se animan, por favor, un minutito nada más. A ver, Efraín, Jenny, María, Carolai, Denis, Víctor. Ya A es ver, tarde, tarde, debe ser por la hora. sí, el fin de semana también, la gente está cansada del trabajo. Ok, Sí. muchísimas gracias. A ver, voy a tomar la fotito. A la cuenta de 3, a la cuenta de 1, 2, 3, a ver, sonrían. Ya, unita más, a ver, por favor. Una fotito más, a ver, un minutito. Ay, ¿dónde está? A ver. Ya, una última fotito, a ver, por favor. 1, 2, 3. Ya está. Muchas gracias por haber participado de la clase el día de hoy. Nos vemos la clase siguiente, que es el día sábado 17. Que tengan un bonito fin de semana. Viernes, viernes.